Pueden tomar asiento, por favor. Voy a invitarle a que abra la escritura en el libro de Levítico, Levítico capítulo 23. Saludamos a las personas que nos están visitando por medio de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, el pastor de la iglesia Casa del Pan por la misericordia del Señor. Y asimismo le damos la bienvenida a todos aquellos y aquellas que nos están visitando por primera vez en esta noche. Es un gusto para nosotros tenerles por aquí. Hoy vamos a estar viendo un tema que haya presencia en la escritura, en el libro de los Hechos, pero que es un tema que tiene una trayectoria muy interesante. Hoy vamos a estar estudiando sobre el Pentecostés. Cuando nosotros vemos las escrituras nos damos cuenta que esto es algo que venía desde el antiguo pacto. Entonces tenemos una agenda con la cual vamos a desarrollar este tema, que la quiero mencionar brevemente. Vamos a ver primero un poquito sobre lo que es las santas convocaciones o lo que son, para luego ubicar el registro bíblico de ellas, es decir, qué son las santas convocaciones en la Escritura. Luego vamos a ver su cumplimiento en el Señor Jesucristo, cómo esto tomó lugar, para después pasar al significado, es decir, la aplicación que tiene Pentecostés para nosotros, la aplicación personal de esto. Nos dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas que toda la Escritura es útil, ¿cierto? Repita conmigo, toda la escritura es útil. Nos dice que para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios en justicia. Lo interesante es que cuando el apóstol menciona esto y lo escribe, ni siquiera existía un Nuevo Testamento. Eso nos ayuda a nosotros a entender que él se refería al antiguo pacto, que tanto el antiguo pacto como lo que habría de escribirse de ahí en adelante es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para instruir al hombre de Dios o a la mujer de Dios en justicia, es decir, que sea conformado de acuerdo a lo que el Señor quiere y que podamos andar en la vida como el Señor así lo busca. Entonces este tema que estamos viendo tiene una utilidad, viene a edificar de alguna manera en nosotros y son cosas que están en el antiguo pacto. Entonces de pronto alguien por aquí podría pensar, bueno, ¿cómo es que algo del antiguo pacto, cuando ya Cristo vino y lo dejó obsoleto, tiene alguna relevancia para nosotros hoy? Es una pregunta muy válida, porque nos enseña la Escritura que el pacto de Cristo es superior al pacto de Moisés, es decir, que la obra de Cristo eclipsa totalmente lo que Moisés hizo. Sin embargo, también nos mencionan en el Nuevo Testamento, el apóstol, que dice que todo lo que ocurrió en el antiguo pacto, a los antiguos, a los israelitas, eran sombras de una realidad mayor. Entonces nos damos cuenta de cosas como en las santas convocaciones que se nos dice respecto a Jesús, que básicamente tienen una resonancia en el antiguo pacto. Es decir, si hablamos de la Pascua, cuando el Señor viene y saca al pueblo de Israel de Egipto, les dice que tienen que sacrificar un cordero, que tenía que ser un cordero sin mancha, y les da toda esta serie de instrucciones. Y usted ve en el Nuevo Pacto, en el libro de Mateo, que cuando Juan el Bautista está bautizando y llamando al arrepentimiento, en un día normal, un día casual, dice que él ve un hombre aproximarse a lo lejos. Y las palabras que él pronuncia fueron unas que nunca había dicho antes. Él dijo, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no dijo, he ahí el cervatillo de Dios, he ahí la jirafa de Dios, he ahí el león de la tribu de Judá? Él dijo el Cordero de Dios, porque básicamente en ese momento se estaba cumpliendo y se iba a cumplir más adelante en la fiesta de la Pascua específicamente, ese Cordero de Dios ahora, pero no para la nación de Israel solamente, sino para la humanidad. ¿Quién dice amén? Entonces, si vemos la escritura en el libro de Levítico nos encontramos 7 santas convocaciones. Y cada una de ellas transmite una verdad, que decimos que es una verdad recurrente. ¿Qué nos referimos con esa recurrencia? Bueno, que el Señor les había hablado a ellos que año a año tenían que celebrarlas constantemente. En aquellos tiempos no habían base de datos, no tenían Biblia, no tenían cosas como las que nosotros tenemos hoy para remitirnos. Entonces el mecanismo docente que Dios utilizó para que la enseñanza se transmitiera de generación en generación era la repetición de las cosas, la enseñanza oral. Y por medio de que ellos hicieran estas santas convocaciones, año tras año, las nuevas generaciones iban a tener un recordatorio de lo que Dios había hecho.
Para las primeras generaciones ese Pascua fue algo sobrenatural. Vieron las 10 plagas, Dios abrió en ese momento el Mar Rojo y ellos pudieron pasar por allí. Y podía contarle en ese momento ellos a sus hijos cosas, pero lo habían visto. Pero cuando pasaron años después, había nuevas generaciones que no lo habían visto. Dios en su sabiduría entonces anticipa este mecanismo para que ellos constantemente, de año en año, de ciclo en ciclo, conforme pasaba el tiempo, pudieran entonces tener un recordatorio de ese Dios que fue su Pascua. Pascua viene del hebreo Pesach, que significa pasó por alto. ¿Qué pasó por alto, Dios? La muerte de los primogénitos. Y entonces estos relatos se transmitían. Pero si usted ha leído la Escritura, en Levítico 23, usted se percata que ese Pascua fue solamente el primer paso de todo un proyecto de liberación que Dios tenía para la nación de Israel. En Pascua Dios viene y lo saca, pero Dios estaba sacando de Egipto un pueblo de esclavos, un pueblo que no tenía identidad, un pueblo que no sabía mucho con respecto al Señor, más que a su tatarabuelo Abraham se le había dicho que él había hecho un pacto con ellos, mas aquí estamos como esclavos por un proyecto de Dios contradictoriamente. Dios mismo los había llevado allí, pero llegó el tiempo en el cual Dios los saca. Y cuando Dios los saca, Dios también les entrega a ellos la ley, es decir, la palabra. Y en el interín que Dios los iba sacando, iba haciendo también con ellos espacios específicos para que ellos recordaran a ese Dios todopoderoso. Entonces usted puede ver en este gráfico que está ahorita proyectándose en la pantalla, que al lado izquierdo está la primer fiesta que estamos aquí tocando de manera breve, Pascua. Pero hay 7 símbolos allí. Usted ve que está Pascua, luego ve que tenemos panes sin levadura, luego tenemos primeros frutos, luego tenemos Pentecostés, que es el tema que nos compete en esta noche. Luego están trompetas de expiación y tabernáculos. Entonces, estas 7 fiestas, lo que representan para el pueblo de Israel y para la iglesia por extensión, es una hoja de ruta, un proyecto de redención que Dios tiene en aquel momento con Israel y que después a través de Cristo extiende al resto de la humanidad. Dios viene y los saca a ellos, les da después de esto panes sin levadura, y veíamos que el mensaje que Dios le transmite a ellos a través de panes sin levadura era sacar el pecado. La levadura representa el pecado en las Escrituras. Entonces Dios comienza a darles por medio de estos símbolos todo un mensaje que para nosotros hoy lo entendemos de una manera muy cercana. El apóstol Pablo les dice en el Nuevo Pacto, celebremos la fiesta sin levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa, y le está hablando en un contexto de pecado. Y luego los lleva a primeros frutos, donde el mensaje que el Señor les está dando a ellos es la resurrección. Nos dice que Cristo es las primicias de los que tenían que resucitar. Entonces vemos cómo en la vida y en el ministerio de Jesús, cada una de estas fiestas se fue cumpliendo. Y cuando vemos en una escala o hacia 10,000 pies de altura lo que estas fiestas representan, nos damos cuenta que 4 de esas 7 fiestas ya se cumplieron en el ministerio terrenal de Jesús. Es decir, Él vino como el Cordero de Dios, Él fue nuestros panes sin levadura, Él fue las primicias de los que habían resucitado de los muertos. Y luego el tema que nos compete hoy es Pentecostés específicamente. Nos aguardan 3 santas convocaciones. La pregunta es, ¿qué pasó con ellas? La respuesta es, estas se van a cumplir en la segunda venida del Mesías. Nótese que la primera de esas 3 fiestas que falta por cumplirse se llama trompetas. Y usted de pronto habrá leído del apóstol Pablo que dice por allí en Tesalonicenses, y a la final trompeta seremos levantados, dice, juntamente con él en el aire. ¿De qué está hablando aquí? De ese tiempo profético en el cual Dios va a recoger a todos los santos de los 4 puntos cardinales en la tierra y nos va a llevar con él. ¿Quién tiene el pasaporte listo? Amén. Sí, la mitad de la iglesia no. ¿Quién tiene el pasaporte listo para irse con el Señor? Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Decíamos, vamos a ver un poco con respecto a Pentecostés. Si usted observa por aquí, nos damos cuenta un poquito como la distribución. Quisimos poner como unos gráficos por ahí. Usted ve que pusimos como una ovejita que está por acá y hay unos números. Esos son la fecha del mes bíblico en el cual
Dios les llamó a ellos a celebrarlo. Entonces el 14 de Nisan ellos tenían que celebrar Pascua, el 15 tenían que celebrar panes sin levadura. Lo hacían por 7 días. Por eso usted ve una línea punteada ya y va a ver también por aquí un pancito y luego ve el otro pancito aquí. Y al siguiente día o 2 días después de panes sin levadura estaba primeros frutos. Seguido de esto, es decir, seguido del 15 de Nisan, Dios viene y les dice a ellos que cuenten 50 días para la próxima fiesta que vendría, que en el Israel bíblico se le llamaba Shavuot. Hoy estamos aquí por estudiar Pentecostés, vamos a ver cómo se dio ese cambio y cuál es la relación, cómo pasó este cambio para haberle llamado de esta manera. Lo que interesa aquí es que veamos, bueno, en el tiempo cómo se distribuyeron, cómo era que ellos tenían que observarlas. Deuteronomio 16:9 nos dice lo siguiente: 7 semanas contarás a partir del día en que se comience a segar el trigo, para celebrar la fiesta solemne de las semanas. Entonces veamos un poco del registro bíblico de Pentecostés en la Biblia. Cuando usted ve esta santa convocación en las Escrituras, en el hebreo se le conoce como Shavuot, en español se traduce como semanas. ¿Por qué? Porque el Señor les mandó a contar 7 semanas. Entonces, en el griego se le conoce con el nombre que ya hemos mencionado, Pentecostés. Vamos a ver más adelante cómo se dio ese cambio. Pero Pentecostés o Shavuot básicamente marcaba el inicio de una cosecha para ellos, que era la cosecha de la cebada. Y después de esto, cuando Dios les manda a ellos a contar estas semanas, marcaba al inicio de eso el inicio de otra cosecha, que era la cosecha del trigo. Esta fiesta se hacía durante un día. A diferencia de panes sin levadura, que duraban varios días haciéndolo, simplemente tomaba un día. Cuando vemos las Escrituras nos damos cuenta que esta fiesta de las semanas se le conoce con varios nombres. Uno de ellos es Hag HaShavuot, que esto significa fiesta de las semanas. Otro es Yom HaBikurim, día de los primeros frutos. Otro es Hag HaKatzir, o fiesta de la cosecha. Cada uno de ellos apunta características que esta celebración para el pueblo de Dios tenía. ¿Cuál era la importancia para ellos? Bueno, Pentecostés, Shavuot o semanas era una de las 3 fiestas que se les conoce como fiestas de peregrinaje. Es decir, de esas 7 que vimos antes, habían 3 que Dios le demandaba a los varones principalmente, pero después familias se sumaron a desplazarse hasta Israel para celebrarlas. Entonces eran fiestas muy importantes. Dios, inclusive en las Escrituras, dice que el que no iba había, digamos, de alguna manera como un castigo. Tenían que desplazarse hasta el lugar para poder entonces observar esta fiesta en el lugar donde ellos estaban. Provocaba todo un movimiento logístico muy grande el que estos hombres, desde donde estuvieran con sus familias, llegaran hasta este lugar. ¿Cómo determinaban ellos el día exacto? Bueno, decimos que Pascua se celebraba, o primeros frutos, el 17 de Nisan. Y Dios les dice que cuenten 50 días. Si contamos esos 50 días desde esa fiesta de primeros frutos, nos damos cuenta que corresponde con el mes bíblico que se llama Sivan. El día es el número 6. Para nosotros hoy en el 2022 viene a ser el 5 de junio, que es justamente en este momento que estamos, a las 6 p.m. Es decir, como en este momento estaban ellos comenzando a celebrar eso. Ahora de pronto usted se pregunta, entonces nosotros estamos aquí en este lugar celebrando el viejo pacto y estamos, no, de ninguna manera. La atención que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener de estos temas es por la comprensión de lo que Cristo hizo en su ministerio terrenal. A los antiguos, es decir, a los israelitas, se les estableció un sistema sacrificial y el sistema de Moisés, la ley, para que ellos obtuvieran justificación y redención. Ellos tenían que observarla. En Cristo, a nosotros, todo ese sistema ha sido quitado y se nos coloca de frente la fe. Es a través de la fe que accedemos al Señor. Pero para nosotros poder entender cosas que se dicen en el Nuevo Testamento, que tienen una carga teológica importante, hay que remitirnos al Antiguo Pacto y entender qué significa el Cordero de Dios, qué significa la levadura, qué significa esos primeros frutos, qué significa las semanas, para que entonces operaciones que hace el Espíritu de Dios hoy,
con la iglesia en el Nuevo Testamento podamos ponerle el nombre e identificarlas. Vamos a ver cómo pudo hacerlo Pedro más adelante, cómo él pudo identificar un movimiento del Espíritu Santo en nuestros días. Entonces, las actividades que ellos tenían que hacer cada vez que observaban esto eran muy sencillas. Tenían que presentar una ofrenda de panes, tenían que llegar a donde estaban y el Señor les habla de traer 2 panes. En Levítico 23:17, que fue el texto que mencionamos antes, tenían que traer 2 panes, se hacía toda una ofrenda sacrificial y entonces ellos mostraban su agradecimiento a Dios por la cosecha. ¿Cómo viene ese nombre de Shavuot o semanas a cambiarse en el antiguo pacto por lo que nosotros conocemos como Pentecostés? Bueno, hay toda una razón histórica detrás de esto. Y es que si usted recuerda, Israel, el Israel contemporáneo a Jesús, estaba bajo una opresión, la opresión romana. Y cuando esto ocurre, venían de un periodo ellos, para ese entonces, de 100 años de resistencia. Es decir, estaba Israel sitiado por los romanos. En aquel tiempo Roma era un imperio que básicamente era una máquina militar, conquistaba todo lo que había a su alrededor y eran colonias de ellos. Entonces los israelitas estaban en ese momento ya tras un periodo de 100 años. Y aunque había resistencia, porque Roma los tenía a ellos en un sentido como una colonia, no se había dado hasta ese momento una confrontación, es decir, una guerra a lo interno contra los romanos. Entonces digamos que se mantenían por allí. Pero en el 66 después de Cristo se arma una revuelta y esta revuelta logra capturar muchos adeptos. Al punto que cuando esto pasa, Roma viene a tomar, más bien Israel, una independencia limitada de Roma. Y entonces en ese momento Roma decide darle una lección a Israel, dársela a Israel para que las demás colonias que estaban alrededor pues entendieran que eso no se tenía que hacer. Era digamos como un golpe con una vara en la mano por haberse intentado sublevar en ese momento. Y el emperador que estaba en ese tiempo sobre Roma, se llamaba Tito, él viene y ataca, toma en ese momento Israel y deja una guarnición de soldados grande permanente. Y llegan a hacer cosas pues bien invasivas. Ellos llegan inclusive a crear una moneda y a esta moneda le ponen una inscripción que decía Judea capta, es decir, Judá había sido capturada y con eso comerciaban. Entonces imagínese usted tener un billete, una moneda que diga Costa Rica capturada. Era un mensaje constante que estaba pues avivando en ese momento los fuegos a lo interno de la nación y provocó un periodo de inestabilidad a lo interno. Él llega al punto inclusive de desarrollar un arco dedicado a él en el lugar. A pesar de esto, el nacionalismo de Israel se mantenía vivo y comenzaron ellos a desarrollar de alguna manera pues estrategias para ver cómo podían levantar esa opresión romana que había en el lugar. Se constituye un emperador que venía de Roma, que se llamaba Adrián, y este hombre viene y les hace a ellos falsas promesas de que el templo va a ser restaurado. Entonces comienza a crear como un ambiente político para tener una amistad con Judea en ese momento y después más bien comienza a hacer lo contrario, empieza a aumentar el antisemitismo al interno de la nación. Él comienza a prohibir la circuncisión, los días de reposo, entre otras actividades judías, porque lo que estaban buscando por medio de esto pues era borrar las identidades de la nación de Israel, porque él sabía que cuando un pueblo tiene identidad, pues entonces va a haber una cierta resistencia a la colonia, no van del todo a someterse a este imperio que los está gobernando, y lo hacían con todas las naciones, pero los judíos resisten, y él llega a hacer en el 130 después de Cristo todo lo contrario. Él construye un templo, pero no el templo de Jerusalén. Él construye un templo y se lo dedica a Júpiter, es decir, hace un templo totalmente pagano. Y esto desata 2 años después una revuelta de los judíos. Un hombre que se llamaba Simón Bar Kokhba, él viene y hace una insurrección a lo interno de la nación y esta no tuvo ningún fruto. Fue totalmente frustrada, asesinaron cualquier cantidad de personas, más de 580,000 personas fueron asesinadas y entonces en este momento pues todas las esperanzas que tenían de poder independizarse y levantar el sitio romano se frustran. Y entonces ante esto lo que Israel hace cuando destruyen el templo
es que comienzan a cambiar los énfasis que ellos tenían de esta festividad en particular. Si recordamos hace unos minutos, decíamos que semanas estaba relacionado a las cosechas. El problema es que ya no tenían templo, el templo había sido destruido, entonces no podían traer las cosechas y los inicios, los primeros frutos y todo esto. Entonces, en respuesta a esta crisis, en el 140 después de Cristo, en Haifa, el Sanedrín se reúne y ellos deciden cambiar el énfasis de esta fiesta, del aspecto agricultural, a uno que en la Escritura coincidentemente se había dado. Y esto era que cuando el Señor había sacado al pueblo de Israel de Egipto, Él los había llevado al desierto, ¿recuerdan? Y decíamos que era un pueblo de esclavos sin identidad. Y Dios, sabiendo que ese pueblo, si seguía así, podía estar fuera de Egipto, pero Egipto dentro de ellos, Él viene y les entrega a ellos la palabra. Dice que los lleva al monte Sinaí y allí ocurre una de las, creo yo, maravillas más espectaculares que un ser humano haya visto. Dice que ese monte ardía en llamas, nos dice el Éxodo 19, 16, voy a leerlo para que vean cómo fue el contexto en el cual Dios entregó la palabra, para que veamos la importancia que tiene para Él y debería tenerla para nosotros. Dice, al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube se posó sobre el monte. Utilice su imaginación e imagínese esto, ¿verdad? Una montaña con truenos, con relámpagos y una nube sobre ella. Dice, y hubo un fuerte sonido de bocina, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como de un horno, y todo el monte se estremecía en extremo. Imagínese usted ver un monte así como el Chirripó, con relámpagos, con fuego estremeciéndose, y que todo se mueve. Se tuvo que haber sido un escenario demasiado impactante. Y entonces dice, el sonido de la bocina iba en aumento, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz de trueno. Entonces descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés para que subiera a la cumbre, y Moisés subió. Y ese es el momento en el cual Dios les entrega a ellos la palabra, lo que los judíos conocen como la Torá, en un día exactamente coincidente con lo que estamos viendo de Shavuot. Entonces, el énfasis cambia del aspecto agricultural para hacer ahora una santa convocación que está enfocada en la entrega de la palabra, de algo sobrenatural que Dios entrega, pero nos lleva ahora a ver la relación que esto tiene para nosotros entonces, como iglesia. Hasta aquí estamos hablando de la celebración de semanas en el Israel histórico, la base y la plataforma de lo que Dios iba a hacer en el nuevo pacto. ¿Cómo se cumple en Cristo Pentecostés? Yo le invito a que abra su palabra en Hechos, Hechos capítulo 2, y vamos a ver de qué manera es que Dios viene y se manifiesta el Pentecostés para la iglesia, y cuál es la importancia y la relación que tiene para nosotros esta santa convocación. Hechos capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 4, y después vamos a retomar del 14 al 21. Entonces, el contexto es el siguiente. Aquí venía gente de todos los contornos de Israel. Venían personas de Medio Oriente, gente de África del Norte, de Europa, de Asia. Es decir, en ese momento Israel se volvía una plataforma multicultural. Había gente de todas las nacionalidades allí, o de muchas nacionalidades presentes, para no solamente venir a celebrar la Santa Convocación, sino también se volvía un tema comercial. Entonces había de todo tipo de personas allí presentes. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Repita conmigo, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen. Y vamos a pasar ahora al versículo 14 hasta el 21. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Qué maravilla! ¿Qué podemos ver aquí? Nos habla de ese contexto que ya describimos, en el cual había muchas personas reunidas. Y dice que al día 50 exactamente, después de que Jesús había muerto, sido crucificado y resucitado, usted recuerda las instrucciones que el Señor le dice a los discípulos: quédense aquí juntos, reunidos, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y ellos lo hacen. Qué importante la obediencia, ¿verdad? Pégale un codazo al que está al lado y dígale: tenga que obedecer para que sea lleno. Tiene que obedecer, o pégueselo usted mismo. Tiene que obedecer para que sea lleno del Espíritu. Ellos lo hacen, se mantienen juntos. Y dice que en ese momento, donde están allí reunidos, el Señor dice que entra un viento de un momento a otro. Y dice que se les reparten lenguas como de fuego. Ahora, es importante aquí hacer una distinción para entender la operación del Espíritu Santo. Estas lenguas como de fuego que se les reparten a ellos son diferentes de las lenguas que se nos habla en 1 Corintios 12, que dice que son lenguas angelicales, que el que habla en lenguas habla misterios y que nadie le entiende. Aquí, lo que impactaba a la gente que estaba allí es que decían: pero estos no son de aquí, estos no son de allá, ellos no hablan nuestro idioma. ¿Cómo es que están alabando a Dios en un idioma que yo entiendo? Muy interesante. La razón era que Dios estaba en ese momento respaldando el crecimiento del evangelio y colocando esta capacidad de hablar en otros idiomas para que la gente se diera cuenta que Dios estaba allí. Y que alguien que no tenía un idioma, Dios se lo daba y estaba predicando del Señor. Entonces, esto fue un impulso que el Señor le dio a la iglesia emergente de los Hechos para que comenzara a avanzar. Caso distinto a lo que nos habla Pablo en Corintios de las lenguas, el don de lenguas como tal, como los otros dones espirituales. Pero nótese la respuesta de Pedro ante lo que está aconteciendo y cómo él pudo identificar la santa convocación en el pasado con el movimiento del Espíritu en el presente. ¿Sí? Cuando la gente comienza a ver que ellos hablan en otros idiomas y que hacen cosas que no entienden, la respuesta de los hombres que estaban allí fue: están borrachos. Esta gente se pasó de trago, se le fueron las copas y entonces se preguntan: no, pero es que apenas son las 3 de la tarde, no es posible. Bueno, más de unas horas ya está fatal, ¿verdad? En otro tiempo, sin Cristo, ¿verdad? Yo no. Entonces, Pedro en ese momento, él discierne lo que está pasando y él dice: no, esta gente no está borracha, ellos no están ebrios. Lo que está pasando aquí es lo que el Señor dijo a través del profeta Joel. Él pudo ver el cumplimiento de la profecía en ese momento presente delante de sus ojos. Y por eso es importante que nosotros aprendamos a conocer todo el consejo de la Escritura, lo que se predica, y las santas convocaciones también, porque hay movimientos que el Espíritu Santo hace que son totalmente paralelos, análogos a cosas que Dios prometió en el antiguo pacto, pero hoy viene a hacerlas a través del Espíritu en nosotros. ¿Quién dice amén? Y una de ellas importantísima es la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Y aquí es donde entramos con la aplicación de esto. Usted se puede preguntar: bueno, ¿cuál es la importancia de Pentecostés y de todo esto que el pastor está hablando para la iglesia hoy? ¿Por qué para mí es importante?
conocer la experiencia del Pentecostés. Vea, se lo voy a decir de una manera muy sencilla. Nosotros como pastores atendemos cualquier cantidad de gente con todo tipo de temas. Estos oídos han escuchado de todo, ya no me asusta nada, de todo. Y usted se puede percatar cuando una persona comienza a vencer. Vea, no importa el problema. Uno escucha gente que viene con problemas gigantescos, con situaciones de todo tipo, y otros que vienen con situaciones más sencillas. Y usted ve que unos avanzan, crecen espiritualmente, conquistan lo que el Señor tiene, y otros, pueda que no sean problemas tan complicados, pero les cuesta y pasan años y años dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre uno y otro? Aquellos que son llenos del Espíritu Santo, así como lo oye. ¿Y sabe por qué? Se lo digo de esta manera, vea, es insostenible, imposible, irreal que usted pueda caminar con el Señor si usted no está lleno del Espíritu Santo. No se puede, porque nuestra humanidad no lo quiere. Vea lo que nos dice la Escritura en Romanos capítulo 8, del versículo 5 al 8. Dice, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es ¿de quién? El Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, cuando nosotros tratamos de caminar con el Señor en nuestras fuerzas, vea, usted puede ser muy inteligente, usted puede saberse la Biblia de memoria, usted puede tener buena voluntad de hacer las cosas, usted puede decir, pastor, yo quiero hacer las cosas, yo quiero buscar a Dios, yo sé que es lo correcto, pero no puedo. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Porque en tu humanidad no es sostenible. Usted lo va a intentar, usted va a ir a la iglesia, va a querer hacer las cosas bien y de un momento a otro empieza a entrarle como un desánimo y como una pereza y ya usted dice, qué raro, pero yo fui a la iglesia, yo me acuerdo los días que yo iba y yo llegaba todo alegre y el Espíritu Santo me ministraba y yo quería hacer las cosas bien, pero de un momento a otro como que empieza a entrar un desánimo, una apatía. ¿A quién le ha pasado? Nadie levanta la mano. A mí me ha pasado, hermano. Es parte del crecimiento que todos nosotros tenemos hasta que llegamos a este punto y lo descubrimos y ya vamos a ver cómo ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros andamos en nuestra carne, aunque usted quiera hacer lo bueno, si usted no está lleno del Espíritu Santo, no se va a dar. ¿Qué más podemos ver en esto? De la importancia de una experiencia del Pentecostés en nosotros. Se pasa el día y a veces días sin buscar la presencia de Dios, cristianos. ¿A alguien le ha pasado eso? Vea, yo le hablo de mi experiencia. Yo por la misericordia de Dios tengo casi 20 años de caminar con el Señor. Yo nací en el Evangelio, me aparté a los 13, volví a los 20 y de ahí hasta la fecha, hoy tengo 40 años. Y en el caminar uno va viendo cosillas. Y yo me daba cuenta que a veces había tiempos en los cuales yo estaba, como diríamos en el lenguaje del gimnasio, pompeado, ¿verdad? Yo decía, qué bien el Espíritu Santo, yo estoy bien y quería hacer las cosas bien y iba a la iglesia y de todo, pero después como que yo descuidaba cosillas y como que me entraba el lastre nuevamente. Y me costaba acercarme al Señor. Pasaban días que mi oración era así como un cheque en la hojilla, nada más. Así, una oración como de buenas noches, gracias Dios. Pasaban días así. Empecé a darme cuenta que en mi humanidad era muy sencillo llegar a un punto en el cual yo no quería buscar a Dios, a pesar de que ya me había reconciliado con Él y todo. Notaba que faltaba como una fuerza, un empuje. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, usted se va a dar cuenta porque hay una señal indefectible y es que usted desea estar en la presencia de Dios. Vea lo que dice el Salmo 42, esto es un masquil de los hijos de Coré, es decir, instrucciones de una persona que alaba a Dios. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No tiene sed de una experiencia religiosa, ni de sentarse ahí a hacer feo, ni nada. No, dice que tiene sed del Dios vivo.
de estar en la presencia del Señor. Yo le hago a usted una pregunta y vamos utilizando esto como un análisis de situación actual. ¿Usted tiene sed de estar en la presencia de Dios? No, pastor, yo soy cristiano. Sí, pero en serio, usted tiene sed, usted anhela estar en la presencia de Dios y cuando está la alabanza, usted percibe la presencia del Señor y usted lo quiere alabar. Si la respuesta es no, no me diga, es importante que usted sea lleno del Espíritu Santo. Pero yo tengo el Espíritu Santo. Yo no le estoy diciendo que usted no lo tenga. A lo que lo quiero llevar, y ya vamos a ver más adelante, es que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Usted puede tener al Espíritu Santo ahí en su casa, nada más, a lo interno suyo, pero no hay una llenura, una plenitud del mismo. Y ese poder, esa llenura es lo que a usted lo va a llevar a sobreponerse sobre usted mismo y sobre los ataques del enemigo. ¿Quién dice amén? Cuando no hay llenura del Espíritu Santo, no hay victoria sobre el pecado. Entonces nosotros vemos gente que atendemos y pasan años y pasan situaciones y no logran vencer la esclavitud del pecado. Ahora usted me va a decir, pastor, todos pecan, ¿es cierto? Todos pecan. La Biblia dice que el que dice que no peca es mentiroso. Pero como hemos enseñado en muchas ocasiones, una cosa es pecar, en su humanidad que hay pecado, y usted se mantiene muy consciente y lo evita, y otra es la práctica deportiva del pecado. Y usted se deleita en el pecado y no le da nada y no se remuerde y no puede vencer esa atadura, que la palabra de Dios dice que el pecado esclaviza. Dice que el que practica el pecado es esclavo del mismo. Entonces hay cadenas del pecado en las personas. Eso se puede romper, no con tu intelecto, con el poder de Dios. Entonces necesitas ser lleno del Espíritu Santo para poder romper esos pecados que muchas veces vienen a invadir a las personas. Suicidio, depresión, pornografía, fornicación, adulterio, orgullo, obras de la carne. Necesitamos el poder de Dios para poder romper sobre esto. Otra manifestación de una persona que no está llena del Espíritu Santo es que no puede entender las Escrituras. La ve y le es como, ¿verdad? Ni chicha ni limonada, diríamos. Lo vemos y no entienden nada. Nótese lo que pasa cuando Jesús muere, resucita y se presenta a los discípulos. En Lucas 24, 44 y 45 dice, luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Hay un punto en el cual, un momento en el que Dios viene y te abre el entendimiento a las Escrituras. Y usted capta lo que está leyendo. No lo puedo hacer en mis propias fuerzas, por más que usted se la sepa. Necesitas al Espíritu de Dios para que Él venga y abra tus ojos. Y cuando eso pasa, usted literalmente toma el alimento espiritual que su espíritu necesita. Usted sabe que es algo entre Dios y usted en ese momento. Y usted va a notar la diferencia en su caminar, en su oxigenación espiritual, en su manera de comportarse. Usted va a estar alimentadito. ¿Quién dice amén? Otra de las evidencias de una persona que no está llena del Espíritu Santo es que las preocupaciones y el miedo lo desgastan. Todos nosotros podemos sentir miedo, claro que sí. Todos podemos tener preocupaciones, todos, porque en esta vida tendremos aflicción, dice la palabra. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, Él va a gobernar su mente al punto en el cual ese gobierno del Espíritu le da paz. No necesariamente quita los problemas, pero trae paz. Vea lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quién le da la gloria al Señor? ¿Hay alguien aquí que necesite paz en algún asunto? Que tiene preocupaciones, que está pasando situaciones. Si tu pensamiento persevera en el Señor, entonces Él te guardará, te envolverá en completa paz y no vas a tener ansiedad. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con la bolsa de Nueva York? ¿Qué va a pasar con el COVID y ahora con la gripe del mono? ¿Qué vamos a hacer? Usted va a tener paz porque el Señor gobierna su mente, hermano. Amén. A Dios no lo inmuta lo que está pasando aquí. Dice Cristo, Señor, yo te pido que los guardes del mundo. Ya Él venció el mundo.
El Señor tiene toda su vida resumida. Lo que pasa es que cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, lo que está afuera te influye sí o sí. ¿Ok? Entonces la respuesta, pastor, habiendo establecido el caso y la necesidad de que nosotros seamos llenos del Espíritu, es cómo ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo hace un cristiano para ser lleno del Espíritu de Dios? Vea lo que dice Efesios 5:15, y este es el texto base que vamos a utilizar para la aplicación de esto. Dice, por tanto, aquí está hablándole el apóstol a la iglesia en Éfeso, dice, cuidado con su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos. ¿Qué es para Dios una persona insensata? Dice, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Entonces Dios quiere llevarte a un punto de equilibrio y de sensatez para entender qué es lo que Él quiere de tu vida en todas las áreas. Y continúa, en el 18 viene el tema, dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice, amén. Nótese la comparación tan interesante que él hace aquí de un ebrio natural y un ebrio en el espíritu. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces cuando uno habla de estos temas hay respuestas distintas en las personas. Hay gente que dice, no, pero es que yo escucho a esa gente como que habla en lenguas y que aquel que ora para que la sanidad y aquel otro que reprende un demonio y qué lo que era, todo eso que están hablando. Eso a mí nunca me ha pasado. Yo jamás, Dios nunca me ha hecho, pero nunca me ha soplado. A mí Dios nunca se me ha manifestado. No levante la mano, hermano. Hay personas que muchas veces han vivido así. Yo hubo tiempos en los cuales viví así antes de conocer al Señor. Y aquí quiero contarle un testimonio de eso. Dije antes, yo me convertí al Señor a los 20, ¿cierto? Y mis primeros meses en el Señor, básicamente mi relación con Él era esta. Yo me levantaba todos los días en la mañana, tenía una agendilla ahí muy bonita, y entonces hacía un devocional, una lectura bíblica. Leía un poco y después hacía mis anotaciones. Ah, qué bonito esto que pasó aquí en la escritura, qué lindo esto. Y escribía y escribía y escribía. Esa era mi relación con Dios y yo iba a la iglesia y me gustaba y yo sabía que el Espíritu Santo estaba conmigo, porque hubo algo muy evidente y fue que Él colocó en mi corazón algo de la noche a la mañana y era que ya yo no quería fiesta, ya no quería mundo, solamente quería hacer la voluntad de Dios. Eso no lo puede producir la carne, eso lo produce el Espíritu Santo. Pero eso fue, por llamarlo de alguna manera, un nivel en el cual yo caminé, funcional para mi estatura espiritual en ese momento. Dios me apartó del mundo, quité los amigos y amigas que no convenían, comencé a sacar todas las cosas que no tenían que estar en mi vida y empecé a caminar con el Señor. Él empezó a nutrirme. Y un día llego a la iglesia y estoy por allí sentado y había dispuesto a ayunar. El culto era domingo y durante esa semana estuve con varios días de ayuno, porque al día siguiente, es decir, del domingo, tenemos la semana, tenemos el domingo, al lunes a mí me iban a ministrar, me iban a hacer una liberación porque la ocupaba. Ese domingo en la noche llegó una predicadora invitada a la iglesia, una señora mayor, recuerdo, nunca más la volví a ver. Y ella la pasan al frente y ella dice, en aquel tiempo, esto fue hace 20 años, dice, bueno, yo cuando salí de la casa, el Señor puso en mi corazón traerme mi micrófono inalámbrico, porque iba a conocer a alguien muy especial para Él. Y cuando ella terminó de decir esas palabras, yo sentí que a mí me pusieron una brasa aquí, así literal, en la boca del estómago. Esta mujer predicó y después se vino, cuando terminó el mensaje, y iba a llamar a la oración, se metió entre las bancas de la iglesia, era una iglesia de esas viejitas con bancas de madera, entonces imagínense el espectáculo. Esas bancas largas, el montón de gente, y ella se mete entre las bancas, ¿verdad? Y desde que salió del altar, yo supe que venía donde estaba yo, y se vino y se metió, se paró al frente mío y me dice, póngase de pie. Y donde yo me pongo de pie, me dice estas palabras, hoy el Señor activa lo que estaba dormido en usted por el pecado. Y en ese momento yo quedé totalmente sordo. Por lo que yo percibí fueron como 3 horas. Y yo tengo el cassette de ese día. Fueron si acaso 30 segundos. Pero lo que yo viví fueron como 3 horas de sordera. Pero ella dijo eso, 30 segundos después yo la escuché hablando.
Y a partir de allí, el Espíritu Santo comenzó a revelarse en mi vida. La gloria es para el Señor. ¿A qué es a lo que quiero llevarlo con esto? Que ese día Dios aumentó el nivel de fe y la experiencia en el Espíritu Santo. Él dice, sed llenos del Espíritu Santo. No quiere decir que usted no lo tenga. A lo que nos lleva a esto a entender es que hay llenuras subsecuentes que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando lo buscamos. Y que conforme a la estatura espiritual que usted va desarrollando y a la búsqueda que usted tiene del Señor, Él se va a manifestar también. En ese momento ocurrió eso y fue tan espectacular que yo recuerdo que al otro día yo trabajaba en Curridabat. Yo estaba sentado en la empresa, llegué temprano, tenía un cafecillo y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno como que se queda medio tildado, ¿verdad? Como viendo para un solo punto. A nadie le pasa. Bueno, a mí a veces me pasa. Yo estaba con el café y estaba así, concentrado. Y en ese momento vino a mi mente, espíritu, no sé cómo explicarlo, 3 visiones. Fue la primera vez que Dios abrió mis ojos espirituales. Y yo no entendí, pero eso lo quedó totalmente sellado en mi cabeza. En la noche llego a la administración que tenían que hacerme y recuerdo que una de esas visiones era que yo estaba aquí parado y habían 3 cuerpos de luz así al frente, bien ubicados en posiciones específicas. Cuando yo llego a la iglesia para que me ministren, yo estoy así sentado y ya están hablando el pastor con otras personas o cómo iban a ministrarme y en eso levanto yo la cabeza y veo 3 personas en la exacta misma posición que yo había visto en la mañana. Eran quienes me iban a ministrar. Y a partir de ese día Dios comenzó a hacer más cosas. ¿Qué es lo que le estoy hablando con esto, hermanos? Que nosotros tenemos que poner una base. Hemos estado hablando de las disciplinas espirituales, un espacio por medio del cual Dios puede actuar. Por semanas y por meses yo estuve buscando la presencia de Dios, lo anhelaba con sed, casi que como dice el salmista, bramaba por la presencia de Dios. La Escritura nos dice, me buscarán y me hallarán cuando me buscaren de todo corazón. Cuando usted está buscando a alguien, pongamos una pareja, cuando un hombre quiere conquistar a una mujer o viceversa, cierto que a veces hay como cierta intencionalidad, ¿cierto? ¿Verdad? Como que se buscan, como que quieren estar juntos y llaman y todo, y usted ve que cuando van, siempre andan, ¿verdad? Que es raro que vaya como añejo, ¿verdad? O despeinados, van todos bien presentaditos y bien lindos. Exactamente lo mismo pasa con nosotros cuando comenzamos a buscar la presencia de Dios. Es más que hacer un estudio, es más que tener simplemente un conocimiento intelectual. Llega el punto en el cual el Espíritu de Dios comienza a llenarte, comienza a saturarte de su presencia. Y en ese momento lo necesité para poder conocer un poco más de Dios, pero después lo continué necesitando para poder vencer sobre mí mismo, sobre mi pecado, sobre mi apatía, sobre mi superficialidad, sobre la vanidad, sobre el orgullo y todo el montón de pecados que tenía. Dios tuvo que empezar a quebrantar mi humanidad y no lo puede hacer uno en sus propias fuerzas. Necesitas el Espíritu Santo. Dígale al que está a la par, necesitas ser lleno. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. El apóstol viene y le dice entonces, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Pero vea el equilibrio de lo que hemos estado hablando aquí, de la disciplina espiritual, de lo que el Señor le habló a Timoteo y le dijo, esfuérzate en la gracia, ejercítate para la piedad. Dios viene y te ofrece algo. Te ofrece la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Te dice, sed lleno del Espíritu. Ahora, ¿qué cree usted que corresponde? ¿Será que va a pasar en automático? ¿Será que el asunto se va a dar así porque así? Todo lo que Dios nos ofrece a nosotros por medio de Él, por lo general, lleva una cooperación, una colaboración. El maestro dice, Padre, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, el pan espiritual y el pan natural. Bueno, ¿a quién le llega el pan sin trabajar a la mesa? A nadie. ¿A quién le llega el conocimiento bíblico sin entrar en él? Hay una parte que hacemos, ¿cierto? Lo mismo es con la llenura del Espíritu Santo. El apóstol lo presenta como un mandamiento, sed llenos. Es un imperativo, sean llenos. ¿Cómo respondo entonces a ese mandamiento para que llegue a mi vida? ¿Qué parte tengo que hacer yo? Lo primero que tenemos que hacer es empezar a quitarnos esas
ideas de la cabeza de que el Espíritu Santo no lo va a hacer conmigo, porque Él lo quiere hacer con todos. Él quiere que todos seamos llenos del Espíritu de Dios. No es algo que solo le pasa a algunos. Dios no tiene miramientos con las personas. No es una experiencia para un grupito especializado, privilegiado. No, Dios quiere que todos sean llenos del Espíritu Santo. Hemos descubierto en el camino que a veces nosotros somos intencionales en buscar al Señor, pero a veces pasan tiempos en los cuales no lo hacemos, como que abandonamos la presencia del Señor, y es aquí donde viene el consejo del apóstol y nos dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes ya fueron sellados para la redención. Quiere decir que hay gente sellada con el Espíritu, gente que tiene el Espíritu de Dios, que contrista al Espíritu de Dios, que no tiene una comunión con el Espíritu Santo. Yo le hago a usted una pregunta para aquellos que tienen novio, esposo, esposa. ¿Qué pasa si su esposo o su cónyuge es indiferente? ¿Verdad? Como que usted se despista un poquillo también. Tiene que haber una búsqueda, tiene que haber un interés, tiene que haber una preparación. Qué lindo es cuando uno, el cónyuge, lo recibe de una manera especial, cuando usted sabe que hay anhelo en ambas partes por estar. Qué lindo es eso. Cuando hay escapadillas solos y se van por ahí, eso es lindísimo. Lo mismo tiene que ser con el Espíritu de Dios. Tienes que buscarlo intencionalmente, tienes que buscarlo, tienes que anhelarlo, tienes que bramar por la presencia de Él, como el ciervo brama por las aguas. No es automático. Él le dice: no se emborrachen con vino. Ahora entonces pensemos, ¿qué le ocurre a una persona en lo natural que está ebria? Usted puede ver que a unos le sale el guaro vaquero, decimos, ¿verdad? A otros le sale el guaro romántico. Otros se ponen, que se creen como Marvel. O sea, su pensamiento, su razonamiento, su intelecto, sus emociones está totalmente influido por una sustancia ajena a su cuerpo. Ajá. Bueno, ¿qué cree usted que pasa cuando una persona está no ebria de licor, sino ebria, llena del Espíritu Santo? Su pensamiento, su intelecto, sus emociones, su voluntad, todo su ser y hasta su personalidad comienzan a sufrir una transformación. ¿Quién dice amén? Entonces usted puede decir: no, qué cansado, ya me entró la pereza otra vez, o ya me entró la melancolía, no, ya me entró las ganas de irme pero de fiesta, pastor. Sí, y viene el Espíritu de Dios en ese momento y le hace ¡pa! Y lo acomoda. Y le dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y usted entonces puede entender que al margen de lo que usted es, hay alguien viviendo en usted al cual ahora le debes toda tu atención, porque es el Señor. Amén. Usted de un pronto a otro tal vez se desanima y el Espíritu Santo viene y te hace ver que lo tienes todo porque lo tienes a Él. Usted viene y comienza a ver el mundo y los ídolos del mundo, y el Señor viene y te ubica nuevamente la mirada. Viene el enemigo y quiere tentarlo, quiere ver de qué forma lo desanima o pone pecado alrededor suyo, y el Señor viene y lo levanta en la madrugada a orar, le muestra en un sueño lo que el enemigo está planeando, y entonces usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Cuando el Espíritu de Dios está dentro tuyo, entonces Él va a trabajar de esa manera, y sus capacidades humanas, limitadas, finitas, Él viene y te complementa, y en tu debilidad el Espíritu te enseña cómo tienes que orar. Él te va a dar las fuerzas, te va a dar el ánimo para que sepas lo que tienes que hacer. ¿Quién dice amén? Entonces veamos unos consejos de la Escritura para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos nosotros para ser llenos de Él? Lo primero y lo más obvio es pedirlo. Pedirlo: Espíritu de Dios, lléname. La palabra del Señor dice, el mismo Maestro lo dijo, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, dice el evangelista, ¿cuánto más vuestro Padre no les dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Tenemos que pedir esa llenura del Espíritu Santo, sí, porque cuando te convertiste fuiste lleno, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa, pero tienes que tener llenuras subsecuentes. Tu nivel, tus índices de profundidad tienen que aumentar, el depósito se tiene que ensanchar para que Dios venga y deposite más en tu vida. ¿Quién dice amén?
Tienes que pedirlo, tienes que ser intencional, tienes que esforzarte en la gracia para que entonces esto se dé. El punto número 2 de cómo ser llenos del Espíritu Santo es invertir tiempo en la presencia de Dios. ¿Sí? Invertir tiempo en la presencia del Señor. Usted se encuentra por allí en las Escrituras ese relato de Marta, que dice que ella estaba muy afanada con quehaceres, y tenía al Señor en la casa. Y estaba limpiando y estaba por allá. Bueno, pongámosle nombre a una Marta contemporánea. Yo me imagino que una Marta contemporánea, usted se la va a topar en Instagram, en Facebook, haciendo TikToks, subiendo videos de YouTube. Usted se la va a topar en 700 reuniones sociales, metida en 500,000 cosas moralmente buenas, pero que tal vez muchas de ellas le están quitando tiempo muy valioso para estar en la presencia del Señor. ¿Y cuál es el consejo para las Martas contemporáneas? Marta, Marta, mucho Netflix. Marta, Marta, estás muy afanada con muchas series y muchas novelas. Marta, Marta, bajando el índice de grasa corporal, ¿cuándo te va a dar? Busca la presencia del Señor. Tenemos que invertir tiempo en la presencia de Él. ¿Pero por qué? Porque el Maestro mismo lo hacía. Vea, Jesús pasaba, dice, en la madrugada bien temprano, Él iba a buscar la presencia del Señor e invertía allí horas. Y en ese tiempo, entonces el Señor venía y se revelaba a Él, le hablaba, le revelaba las Escrituras. Imagínese usted el nivel de comunión que tuvo Jesús con el Espíritu Santo para llegar a entender que Él era el Hijo de Dios y que lo que estaba leyendo en las Escrituras era de Él que se hablaba. Impresionante. Qué impresionante eso. Para que entonces, como adolescente, estuviera en los negocios del Padre. Ya él sabía y decía, bueno, 13 años, me quedan 17 para seguir invirtiendo tiempo en la presencia de Dios. Y no perdió un solo día, le aseguro, porque él no pecó. Tenía el Señor tal nivel de compromiso y de enfoque en lo que Dios le había llamado, que desde niño estaba allí en lo que tenía que estar. Y nosotros no es diferente, tenemos las mismas calidades como humanos y tenemos al Espíritu Santo, y Dios te llama entonces a invertir tiempo en la presencia de Él. Número 3, conocer las Escrituras y obedecerlas. Hoy en día hay mucho conocimiento casual de la Biblia. Y la gente dice, sí, como dice por ahí, que por el meñique de Cristo, que por la barba de Cristo somos sanos. ¿No? ¿Cómo era que decía? Algo así dice, y que por eso somos sanos. Así eso no va a producir mucho. Nosotros tenemos que conocer las Escrituras. Cuando Cristo estaba en el desierto siendo tentado, Él podía haberle soplado al diablo en la cara, pero Él mismo estaba totalmente rendido a las Escrituras. Él simplemente habló, escrito está, escrito está, escrito está. Y nunca llegó a dubitar, ¿qué era lo que decía de esto? Las tenía aquí, inmediatas, eran sus armas de la milicia para hacer lo que tenía que hacer. Cuando llegaba el momento, él podía responder en lo que tenía. Nótese que la palabra del Señor nos dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuántas cosas tenemos hoy de las cuales necesitamos libertad? De temores, de ansiedad, de enfermedades, de ataques espirituales. Necesitas conocer la verdad. ¿Y qué es conocer? Cuando nosotros vemos las Escrituras, esa palabra conocer tiene una profundidad muy diferente de un conocimiento tal vez más liviano de la palabra. Usted ve que nos dice en la palabra que Adán conoció a Eva, ¿cierto? ¿Y qué significa ese Adán conoció a Eva? No era que Adán y Eva estaban parados uno a la par del otro y que nacían los niños, ¿cierto? Era un conocimiento muy diferente, estaban íntimamente conocidos, relacionados. Cuando el Maestro nos dice, conocerán la verdad, lo que nos está hablando es de un nivel de compenetración y de intimidad y de entendimiento de su pensar, que entonces usted puede estar seguro de lo que Dios dice. Y usted le cree a Dios antes de lo que diga cualquier persona. ¿Quién quiere llegar a eso? No, es que yo le creo a Dios, pero es que cuando sale ahí Ignacio Santos en el tele hablando, pastor, se me afloja todo. Vea, hermano, usted tiene que creerle al Señor. Dice que ningún mal ni ninguna plaga tocará a su morada. A usted le puede dar lo que sea, pero confía en el Señor. Confía en las promesas de Dios por encima de la ciencia. Dios es el Dios de la ciencia. Él la creó y también es el Dios que hizo promesas para tu vida, firmes y estables.
Nuestro llamado es a tener los pies sobre eso exactamente, sobre lo que el Señor ha hablado. Número 4, la comunión en la iglesia. Él les dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y uno podría pensar, qué lindo, voy a llevar mi espiritualidad yo así, wifi, de lejos. Me voy a ir para la montaña, voy a buscar un resort y me meto en el spa a leer la Biblia, Dios conmigo y yo con Él. Y no quiero nada con nadie. ¿A nadie le ha pasado? Hoy vivimos un aislacionismo muchas veces. Gente que quiere estar con Dios, pero lejos de la iglesia. Y eso es antibíblico. Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Tenemos que estar en una iglesia congregados. Amén. Él viene y les dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y nótese el cómo ser llenos, seguido de lo que les acaba de decir. Dice, llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablen entre ustedes. Usted se va a dar cuenta de algo en su caminar con el Señor, y es que usted puede tener hoy un nivel de experiencia con el Espíritu de Dios, pero cuando usted comienza a servirle a Dios, cuando usted tiene comunión con Él, cuando usted comienza a exponerse al Espíritu Santo, aumenta la manifestación del Espíritu de Dios en tu vida. No porque usted haya hecho absolutamente nada, sino porque Dios te va a usar para bendecir a otras personas. En su vida normal, usted de vacaciones y en su devocional, usted tiene una relación con Dios. Bien, Él viene y se revela, pero cuando le estás sirviendo, esa revelación aumenta. Aún aumentan los ataques espirituales, pero Dios también te da victoria sobre ellos, porque el Espíritu Santo trabaja en ti para bendecir al cuerpo y que se cumpla el plan maravilloso y perfecto del Señor con nuestra vida. Tenemos entonces que vivir en comunidad. Una persona llena del Espíritu Santo vive en comunidad en la iglesia. Efesios 5:21 dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. La mutua sumisión, ¿qué quiere decir? Yo me voy a sujetar a mis hermanos, yo me sujeto a Luis, a María como líder. Usted, pastor, como pastor, sí, nos sujetamos los unos a los otros en amor y en respeto, como la palabra de Dios nos manda. Nos tratamos con el amor y con la reverencia que cada uno de nosotros merece. Eso es la mutua sumisión que entre nosotros tiene que estar. La comunión permite un espacio para el crecimiento de los ministerios y dones espirituales. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todo esto, ¿qué? La manifestación del Espíritu, lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte cada uno en particular según su voluntad. Tenemos entonces, para ser llenos del Espíritu Santo, que aprender a tener comunión en la iglesia, los unos con los otros. Con el que me cae mal también, pastor, también, hermano. Tiene que rendir eso delante del Señor y decirle, Padre, ¿quién soy yo para tener miramientos con otra persona cuando usted no los tuvo conmigo? ¿Sí? Aprender a amar a la gente y acercarnos a ellos. Y número 5, para cerrar, quiero pedirle al grupo de alabanza que pasen, por favor. ¿Cómo ser llenos del Espíritu de Dios? Número 5. ¿Qué hace Él? Nos enseña a andar en santidad. ¿Sí? Romanos 8:13 dice, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, escuche esto, si ustedes viven en conformidad con la carne, es decir, fuiste sellado con el Espíritu Santo, pero simplemente andas en tu vida natural, como un cristiano nominal, dice, morirán si ustedes viven en conformidad con la carne. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo ve a usted como un creyente con una espada en mano del Espíritu Santo. Y va a haber obras de la carne, la cual Dios le manda a usted exterminarlas. Tentaciones, situaciones que vienen a tu vida y tú tienes que tomar la espada del Espíritu y decir, Señor, este orgullo, esta altivez, tengo que aniquilarla con tu palabra.
Padre, esta pereza, esta apatía que se está levantando, Señor, esta tentación que el enemigo está trayendo, este espíritu de contienda en el matrimonio, Señor, que se ha levantado, que usted no ha dicho, ay, ya se levantó aquel incendio, son espíritus de contienda. Son cosas que se levantan contra la iglesia, contra la familia, y tenemos nosotros entonces que ser llenos del Espíritu de Dios para poder confrontarlos, porque ellos no se van a ir, no le van a tener lástima a usted. Tienes que hacer las cosas apoyado en el poder de Dios para entonces poder vencer sobre todo lo que está viniendo a nuestra vida. ¿Quién dice amén? Yo le invito a que oremos, pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Seguramente con todo esto que hemos estado hablando aquí, se puede identificar la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Situaciones con las cuales usted puede que lleve años caminando. Yo le puedo decir a usted que yo sé lo que es caminar años atado a un pecado. Pero llega un momento en el cual ese mover del Espíritu de Dios en nosotros es como un río y va aumentando su caudal. Y conforme ese caudal del Espíritu Santo aumenta, llega el punto en el cual tu misma humanidad no puede con Él. Él te guía, te proyecta hacia lo que el Señor quiere. Pueda que sean situaciones que hoy usted está viviendo y dice, ay Señor, yo ya estoy pero es cansado de esto en mi vida. No tengo ánimo, no quiero. De pronto sean cosas hasta externas a usted que lo están cansando. Una situación con su cónyuge, una situación de salud. Yo le invito a que en esta hora usted aprenda a confiar en Él y que le pida al Señor que Él lo llene del Espíritu Santo. Y que en esta hora usted se permita sacar todo aquello que le impida ser lleno del Espíritu Santo. Si hay pecado, a sacarlo. Si hay de pronto desconocimiento de esto y usted dice, sí, la verdad que sí, yo mismo me he privado de esa experiencia del Espíritu de Dios, porque he creído que es para otros, mas no para mí. Tienes que rendir eso delante del Señor. Pueda que sea hasta mala teología, que usted piensa, no, es que eso no es así. Permítele al Espíritu Santo que te demuestre cómo son las cosas, para que puedas ver entonces el poder suyo trabajar a través de tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por este momento, por este espacio, Señor, en el cual nos permites reunirnos y poder compartir de tu palabra, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Padre, habemos aquí, Señor, personas que compartimos una humanidad, Señor, una naturaleza caída. Hoy queremos pedirte, Señor, por todos los que estamos aquí presentes, Señor, por cada persona que hoy viene aquí, Señor, con diferentes situaciones y necesita, Señor, de tu poder. Hoy oramos, Señor, para que tú coloques en tu iglesia, en cada uno de nosotros, Señor, el querer como el hacer por buscar tu presencia, Señor. Buscarte, Padre, así como el ciervo brama por las aguas, Señor. Padre, una búsqueda incesante, Señor, como si tuviésemos días de no tomar agua. Buscar tu presencia, Dios, para que entonces venga, Señor, esa llenura, ese poder, Señor, que tal vez lo necesitamos hace mucho tiempo, Dios, y que la religión no nos permite acercarnos. Hoy oramos, Señor, para que tú quebrantes toda resistencia mental, intelectual en las mentes. Señor, que le impide a las personas conocer lo que tú quieres. Oramos, Señor, y te pedimos que tú enseñes a tu iglesia que no es con el intelecto, sino con el poder del Espíritu Santo. Y que tú renuevas nuestra mente, ciertamente, Señor, pero es con las Escrituras y con la verdad tuya. Hoy oramos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú te reveles a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que nos lleves a esa profundidad que tú quieres a cada uno de nosotros.